El culto al líder en Corea del Norte es omnipresente y abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Los líderes norcoreanos son retratados como figuras divinas e infalibles. Sus retratos cuelgan en cada hogar y cada edificio público, y los ciudadanos deben mostrar respeto absoluto hacia ellos. Este culto a los líderes no solo perpetúa su poder, sino que también sirve como un mecanismo de control y unificador de un país caracterizado por su aislamiento al resto del mundo. Y en este contexto entra el caso del que vengo a hablaros hoy, el de Otto Warmbier. Un estudiante universitario estadounidense que durante un viaje de vacaciones de Año Nuevo a Corea del Norte fue acusado de robar un cartel propagandístico del líder del país, y por ello fue condenado a 15 años de trabajos forzados en Corea del Norte. Pero como veremos, lo extraño de este caso es lo que ocurre tras la sentencia de Otto y cuáles son las verdaderas causas de su fallecimiento. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Otto Warmbier nació el 12 de diciembre de 1994 y creció en Cincinnati, Ohio, siendo uno de los 3 hijos del matrimonio formado por Fred Warmbier y Cindy Garber. Otto provenía de una familia de ascendencia judío-estadounidense. Su padre, Fred Warmbier, era propietario de un negocio de acabado de metales que fue destacado en Forbes por su rápido crecimiento en 2015. Otto se graduó en el Instituto de Wyoming en 2013, siendo el segundo mejor estudiante de su clase. Y cuando emprendió el viaje a Corea del Norte, del cual vamos a hablar en este vídeo, estaba en su 3er año de estudios en la Universidad de Virginia. Otto tenía la intención de participar en un programa de estudios en el extranjero, concretamente en Hong Kong, China. El curso en Hong Kong iba a comenzar a principios del año 2016, pero antes de empezar sus estudios en ese país, decidió pasar Año Nuevo en Corea del Norte. Reservó un tour en Corea del Norte a través de Young Pioneer Tours, una empresa de viajes con sede en China que se caracterizaba por ser económica y tenía la siguiente consigna: te llevamos a destinos de los que tu madre preferiría que te mantuvieras alejado. El padre de Otto mencionó que esta empresa había asegurado que era un viaje seguro para ciudadanos estadounidenses. Es el 29 de diciembre de 2015 cuando Otto voló hasta Corea del Norte con otros turistas que habían contratado ese mismo viaje con la misma compañía. Era un viaje relativamente corto, ya que solo iba a durar 5 días. El grupo de turistas disfrutó de las festividades de la víspera de Año Nuevo en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang, y después de esto regresaron al Hotel Internacional Yangandu, donde se estaban quedando. Pero este hotel tiene algo en particular, y es que el 5.º piso está prohibido para los huéspedes. Es una zona a la que solo puede acceder el personal del hotel, y sus paredes están llenas de carteles propagandísticos del régimen de Corea. Aquella noche vieja, sobre las 2 de la madrugada, las cámaras de seguridad de la planta 5 del hotel grabaron a un hombre arrancando uno de esos carteles propagandísticos. Hay un momento de la grabación en el que al parecer esa persona se gira a cámara y se le ve la cara. Y según la Fiscalía de Corea, esta persona era Otto Warmbier. Un día más tarde de esto, el 2 de enero de 2016, Otto fue arrestado en el aeropuerto internacional de Pyongyang. Esto mientras esperaba el vuelo de salida de Corea del Norte. Danny Grayton, un miembro británico del grupo de turistas con el que Otto había viajado a Corea del Norte, presenció el arresto y dijo lo siguiente: no se dijeron palabras, 2 guardias se acercaron, simplemente le dieron una palmada en el hombro a Otto y se lo llevaron. Y yo le dije bastante nervioso: bueno, esta será la última vez que te veamos. Hay una gran ironía en esas palabras. Eso fue todo. Esa fue la última vez que vi físicamente a Otto. Otto no se resistió al arresto, no parecía asustado, incluso medio sonrió. Cuando el avión que transportaba a este grupo de turistas estaba a punto de despegar, un funcionario abordó el vuelo y anunció lo siguiente: Otto está muy enfermo y ha sido llevado al hospital. Algunos informes de los medios mencionaron que Otto había hablado por teléfono con un guía turístico de Young Pioneer, la empresa con la que había contratado el tour para ir a Corea del Norte, y dijeron que había hablado con ellos después del arresto. Pero un portavoz
de esta misma empresa negó esto. Ninguno de nuestros empleados tuvo contacto directo con Otto después de que fuera arrestado. Mientras tanto, el resto de grupos de turistas con los que viajaba Otto abandonaron el país sin incidentes. En un principio, la Agencia Central de Noticias Coreana, un medio estatal de Corea del Norte, anunció que Otto había sido detenido por un acto hostil contra el Estado, pero no ofrecieron más detalles específicos. Durante 6 semanas, Corea del Norte se mantuvo en silencio sobre la naturaleza exacta de las acciones que se suponía que Otto había llevado a cabo en ese país. Aunque un portavoz de John Pioneer, la agencia de viajes, informó de que había habido un incidente en el hotel Yankandu, en el cual se estaban quedando. No se sabe nada más de Otto hasta el 29 de febrero de 2016, cuando aparece en una conferencia de prensa leyendo una declaración claramente preparada. Ahí Otto confesó que había intentado robar un cartel de propaganda de un área restringida del hotel, la cual estaba reservada solo para el personal. My crime is very severe and pre-planned. I regret my actions more than anything. I apologize to both the Korean people and the government. I beg for forgiveness, and I beg for help in any way possible to save my life. Mucha gente piensa que Otto estaba siendo forzado mediante coacciones a hacer esta declaración, ya que lo más llamativo es que además culpaba al gobierno de los Estados Unidos de haberlo enviado a robar ese cartel. El cartel decía en coreano lo siguiente: armémonos fuertemente con el patriotismo de Kim Jong-il, y dañar o robar artículos con el nombre o la imagen del líder norcoreano es considerado un delito grave por el gobierno de Corea del Norte. Un mes más tarde, el 16 de marzo, Otto fue juzgado y condenado en la Corte Suprema de Corea del Norte. Fue acusado de subversión en virtud del artículo 60 del Código Penal de Corea del Norte. El tribunal sostuvo que Otto había cometido un delito de conformidad con la política hostil del gobierno estadounidense hacia Corea del Norte, y que lo había hecho en un intento de perjudicar la unidad de su pueblo después de ingresar allí como turista. Las pruebas en su juicio incluyeron la confesión, las imágenes de la cámara de seguridad del 5º piso del hotel, huellas dactilares y declaraciones de testigos. Como os he mencionado antes, la prueba más relevante que se tenía en su contra era la grabación en la que se ve a un hombre arrancar ese cartel propagandístico. Hay un momento en la grabación en el cual se ve la cara de esa persona, y según el guía turístico que tuvo Otto en Norcorea, lo identificó como que era él. Por todo ello, Otto fue declarado culpable y sentenciado a cumplir 15 años de trabajos forzados en Corea. Desde el momento en el que fue condenado, apenas se tuvieron noticias sobre el estado de Otto dentro de prisión. Los padres de Otto se reunieron con varios funcionarios de la administración Obama, quien estaba en ese momento en el gobierno de los Estados Unidos. Y en mayo de 2017, Fred Warbier compartió que la administración de Obama les había aconsejado mantener un perfil bajo con respecto a la situación de su hijo. Es decir, que no dieran muchas ruedas de prensa y que no hicieran muchas apariciones públicas para intentar que los gobiernos fueran quienes llegaran a un acuerdo de una forma diplomática. No obstante, ellos deseaban que el asunto de su hijo estuviera involucrado en cualquier negociación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Con el cambio de gobierno y la llegada de Donald Trump al poder, los padres de Otto aprovecharon la oportunidad para pedir de nuevo al presidente que interviniera y trabajara para repatriar a su hijo a los Estados Unidos. Finalmente, el 13 de junio de 2017, el secretario de Estado anunció que Corea del Norte iba a liberar a Otto. Según Corea del Norte, esta liberación se llevó a cabo por razones humanitarias, ya que al parecer Otto llevaba más de un año en coma. Los norteamericanos explicaron a Washington que aproximadamente un mes después de su condena, Otto cayó en coma, y que aparentemente esto era debido a un brote de botulismo tras haber ingerido carne de cerdo en mal estado y después haber tomado una pastilla para dormir. Como resultado de todo esto, Otto requirió ser evacuado de Corea del Norte por un equipo médico. Después de 17 meses de detención, Otto, aún estando en coma, fue evacuado médicamente desde el Hospital de la Amistad en Pyongyang hasta Cincinnati. Al llegar, fue inmediatamente trasladado al centro médico de la Universidad de Cincinnati para determinar qué causó su coma y si había alguna posibilidad de recuperación. Los médicos diagnosticaron
diagnosticaron que Otto se encontraba en un estado de vigilia inconsciente, más conocido como estado vegetativo persistente. A pesar de que podía respirar por sí mismo y parpadear, no mostraba signos de conciencia de su entorno. No tenía comprensión del lenguaje o la capacidad de realizar movimientos intencionados. Según los registros médicos que se tenían sobre Otto en Corea del Norte, él se encontraba en este estado desde abril de 2016, apenas un mes más tarde de su condena. Los norcoreanos proporcionaron a los médicos estadounidenses un disco que contenía 2 escáneres cerebrales realizados mediante resonancia magnética en abril y junio de 2016. Y en esos escáneres se evidenciaban daños cerebrales. Según el equipo médico, los escáneres mostraban una gran pérdida de tejido cerebral en todo el cerebro, lo que sugiere un evento cardiopulmonar que dejó al cerebro sin oxígeno. Los médicos consideraban que estos daños cerebrales que presentaba Otto podrían haber sido consecuencia de un paro respiratorio. Aunque lo más curioso de todo es que un especialista en cuidados neurointensivos afirmó que no había evidencia de botulismo, que era la versión que había dado Corea del Norte. Los médicos que lo atendieron no encontraron señales de abuso físico o tortura en su cuerpo, por lo que en un principio se descartó que hubiera sido sometido a torturas físicas. También lo descartaron porque no se observaron huesos rotos en proceso de curación que hubiera ocurrido durante el tiempo que estuvo detenido. Y a pesar de haber estado inmovilizado en Corea durante un año a causa de este coma, su condición física y su piel estaban en buen estado. Es decir, no tenía llagas, lo cual era un indicativo de que en el hospital donde estuvo ingresado en Corea lo tenían bien cuidado. El padre de Otto celebró una conferencia de prensa el 15 de junio, pero se negó a responder a la pregunta de un periodista sobre si la lesión cerebral que tenía su hijo fue causada por una agresión, y dijo que dejaría que los médicos tomaran esa determinación. Pero aún así mencionó que su familia no creía nada de lo que decían los norcoreanos. No hay excusa para que ninguna nación civilizada haya mantenido su condición médica en secreto y le haya negado atención médica de primer nivel durante tanto tiempo. El 19 de junio de 2017, tan solo 6 días más tarde de su llegada a Estados Unidos, Otto acabó falleciendo. Los médicos le habían dicho a su familia que el estado vegetativo iba a ser persistente y que no había posibilidad ninguna de mejora, por lo que sus padres decidieron desconectarlo de la sonda de alimentación. Su familia emitió un comunicado expresando su tristeza y agradeciendo al hospital. Y el presidente Trump emitió una declaración sobre la muerte de Otto. No hay nada más trágico para un padre que perder a un hijo en la flor de la vida. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Otto y con todos los que lo amaron. Estados Unidos condena una vez más la brutalidad del régimen norcoreano mientras lloramos a su última víctima. Sin embargo, los funcionarios de Corea del Norte dijeron que su país fue la mayor víctima de la muerte de Otto y que esto había sido como resultado de una campaña de difamación, afirmando que el trato que le habían dado a Otto fue completamente humanitario. Aunque no teníamos ningún motivo para mostrar misericordia al tal criminal de Estado enemigo, le brindamos tratamientos médicos y atención con toda sinceridad y sobre bases humanitarias hasta su regreso a los Estados Unidos. A petición de la familia, no se realizó una autopsia y solo se hizo un examen externo post-mortem del cuerpo. El forense que examinó a Otto después de su muerte dijo que no había signos evidentes de tortura, cosa que ya habían mencionado los anteriores médicos que lo vieron cuando estaba todavía en coma con vida en el hospital. Pero los padres hicieron una entrevista en la Fox después de la muerte de su hijo en la que afirmaron que Otto había sido torturado en Corea del Norte. Estaba ciego y sordo. Cuando lo examinamos parecía como si le hubieran retorcido los dientes inferiores con una pinza. Después de 2 días ingresado tenía 40 grados de fiebre. Tenía una cicatriz en el pie. Corea del Norte no es una víctima, son terroristas, lo torturaron, le hicieron daño a propósito. Estamos en el contexto del año 2017 y era un momento de mucha tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Por lo que cuando los padres de Otto hicieron esta entrevista, Donald Trump les mostró su apoyo
poniendo el siguiente tuit. Una gran entrevista en la Fox con los padres de Otto Warmbier. Otto fue torturado de una manera increíble por Corea del Norte. Pero como os digo, tanto los médicos que lo trataron en el hospital de Estados Unidos cuando estaba en coma, como el forense que examinó su cuerpo tras su muerte, siempre han dicho que no había signos de tortura física. Lo único que se sabe es que el estado vegetativo en el que Otto llegó a Estados Unidos fue a causa de una falta de oxígeno en su cerebro, la cual tuvo que ser de más de 4 minutos para causar este tipo de daños cerebrales. Ahora bien, no se sabe qué es lo que ocurrió exactamente para que se diera esa falta de oxígeno. Como os he comentado, según Corea del Norte, le dieron de comer carne de cerdo que resultó estar en mal estado, lo que le provocó el botulismo. Pero ellos desconocían esto y le dieron una pastilla para dormir, lo cual, unido al botulismo, le provocó un paro respiratorio que hizo que no llegara el oxígeno necesario al cerebro. Aún así, hay muchas otras teorías que podrían encajar con esto, ya que para tener esos daños cerebrales lo que tendría que haber sufrido es un paro respiratorio que hiciera que el oxígeno no llegase al cerebro, lo cual, por ejemplo, también se hubiera podido conseguir con una tortura de sumersión en agua que se hubiera ido de las manos, o con torturas de descargas eléctricas, o incluso con un intento de suicidio por parte del propio Otto. En cuanto a lo que habían dicho los padres sobre los dientes de Otto, que habían sido supuestamente retorcidos, el examen post-mortem del forense dijo que había encontrado que los dientes de Otto eran naturales y en buen estado. Pero 2 dentistas privados que fueron dentistas de Otto compararon las radiografías del cuerpo con radiografías que ellos tenían de cuando fue su cliente. Indicaron que algunos de sus dientes inferiores estaban doblados hacia atrás en comparación con los registros dentales anteriores. También en cuanto a la cicatriz del pie que habían mencionado los padres, algunos testigos expertos dijeron que Otto pudo haber sido sometido a tortura con descargas eléctricas, lo cual podría haberle dejado como resultado esa cicatriz. En abril de 2018, los padres de Otto presentaron una demanda contra el gobierno de Corea del Norte en el Tribunal Federal de Washington. Los acusaban de la tortura y el asesinato de su hijo. Es importante señalar que, por norma general, un ciudadano particular de los Estados Unidos no puede demandar a naciones extranjeras y a sus gobiernos. Sin embargo, existen casos que sí que permiten compensar a las víctimas de naciones designadas como patrocinadoras del terrorismo, que es el caso de Corea del Norte. Por lo tanto, sí que los ciudadanos pueden realizar en Estados Unidos este tipo de demandas para que se les paguen los daños a las víctimas a través de un fondo especial creado por el Congreso de los Estados Unidos. Finalmente fue el 24 de diciembre de 2018 cuando el juez emitió una sentencia en rebeldía, ya que ningún representante de Corea del Norte compareció en el juicio. En esta sentencia, el tribunal ordenó a Corea del Norte a pagar 501 millones de dólares en concepto de daños. El tribunal envió una copia de esta sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, y simplemente lo que hicieron fue devolver la sentencia al tribunal que se la había enviado. Es bastante improbable que Corea del Norte cumpla con esta sentencia, ya que no existe ningún mecanismo para obligarlos a hacerlo. No obstante, la familia de Otto podría recibir esa compensación por los daños a través del Fondo para las Víctimas de Actos de Terrorismo que os he mencionado antes. Y por último, en junio de 2019 es cuando se produjo el famoso encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Al parecer, según Donald Trump, aprovechó ese encuentro también para preguntarle sobre Otto. Pero según dijo Donald Trump en una rueda de prensa, Kim Jong-un no sabía nada de este caso. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.